Dios les bendiga, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este momento de devocional que tenemos cada martes. Y antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por el día que nos has dado, por el clima que nos ofreces el día de hoy, el cual, Padre, también nuestro cuerpo descansa un poco del calor y vienen tiempos de frío. Padre, te pido que estés con nosotros, proveas de salud, Padre, a cada uno de mis hermanos, Padre, y que podamos pasar este invierno, Padre, disfrutando de salud, Padre. Te pido que nos dirijas en la meditación del día de hoy, que tú dirijas nuestro pensamiento y que tú transmitas la palabra a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos guíe, Padre, a cada día irnos transformando, Padre, a ese nuevo hombre que tú deseas que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lengua que divide. Hemos estado hablando acerca de la lengua, una pequeña serie acerca del mal uso de la lengua. Hemos hablado de la lengua mentirosa y el día de hoy hablaremos acerca de la lengua que divide y que usualmente el que divide también usará de la lengua mentirosa, ya que normalmente lo que él usa son lo que son las verdades a medias. Vamos a hablar al respecto de esto el día de hoy. Aquel que divide es como un cáncer. El cáncer es silencioso, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta ya todo el cuerpo está dañado. Así es la persona que divide. Se acerca sigilosamente, transmite una verdad a media, transmite aquello que a su parecer está mal o le ofende de su hermano, ¿verdad? En vez de dar los pasos que son los adecuados. Siembra la cizaña en la mente de las personas. Va contaminando la mente de otros. Y llega el momento en que la división es inevitable. Cuando nosotros hablamos acerca de dividir, hay un viejo dicho que dice, divide y vencerás. Y eso ha funcionado, ¿verdad? Cuando un ejército decide atacar un lugar, con una estrategia es también sembrar discordia y que hayan divisiones. El ejército oponente se debilitará. Satanás sabe muy bien eso. Y por eso usa a algunos, ¿verdad?, para transmitir las divisiones dentro de una comunidad cristiana. La Biblia dice que nuestro Dios se goza en la unidad. Si nosotros vamos al Salmo número 133:1, leemos de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Podemos encontrar que para nuestro Dios, el que los hermanos se encuentren juntos, que los creyentes gocen de armonía, es algo delicioso para su ser. Él se deleita al ver que sus hijos pueden trabajar juntos, al ver que sus hijos pueden convivir. Si usted es padre de familia, me imagino que ha experimentado la tristeza que ocasiona cuando sus hijos se pelean entre sí. Es difícil ver cuando los hijos no se llevan entre sí. Lo mismo pasa en el corazón de Dios. Nosotros podemos llegar a entristecer a Dios cuando dejamos que Satanás nos use para hacer divisiones. Cuando nuestra comunidad cristiana empieza a tener problemas, ¿verdad?, y empieza a dividirse entre sí, entonces entristecemos el corazón de Dios. Porque lo contrario a producir un deleite y un gozo precisamente es ocasionar tristeza. Para nuestro Dios la unidad es algo importante. De hecho, habla de la iglesia como que si fuera un cuerpo, que todas sus piezas, todas sus partes están unidas. Bueno, Satanás dice que él viene a destruir. Él precisamente viene a dividir. Dice la palabra de Dios en el mismo Salmo, en el verso 3, en su última parte, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Una iglesia puede perder las bendiciones que iba a recibir, o puede perder ese gozo y poder avanzar cuando entre su cuerpo hay división.
La lengua que divide es un mal vicio que muchos han caído en esa práctica que no es de Dios. Muchos caen en la práctica de transmitir las medias verdades que llegan a traer conflicto dentro de las congregaciones, dentro de las familias, de tal forma que se pierde la armonía. ¿Qué hacer cuando algo no me parece bien? Cuando algo siento que me ofende. Bueno, en vez de ir y sembrar la discordia, el proceso que Dios nos enseña es, por ejemplo, ir y hablar con tu hermano estando a solas. Dice la palabra de Dios que si convences a tu hermano, si haces entrar en razón a tu hermano, pues lo has ganado. Esto lo encontramos en Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta es una práctica difícil de hacer. A veces nos cuesta trabajo acercarnos con las personas que creemos que nos han ofendido o que vemos actitudes o cosas que no nos parecen. Pero la instrucción bíblica es ir tú solo. Y entonces, si te ofendió a ti, no si ofendió a alguien más, si te ofendió a ti, si hay un daño contra tu persona, entonces ve tú e intenta solucionar las cosas. El llevar la información a otro lado realmente está empezando a sembrar una división dentro del cuerpo y eso es algo que Dios no le agrada. Podemos leer Proverbios, el capítulo 6, versos 16 y 19, dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entre ellas, dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. No podemos ser vistos bien por Dios cuando somos de aquellos que siembran discordia. No podemos ser aquel especial tesoro para Dios cuando nosotros somos los encargados de sembrar discordia entre los hermanos, sembrar disgustos, hacer divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Es así que cada uno de nosotros, hermanos, debemos procurar hablar verdad con su hermano. Cada uno de nosotros debemos aprender a tolerarnos unos a otros. Cada uno de nosotros tenemos que aprender también a hablar con sinceridad y claridad para poder llegar a soluciones, comprendiendo, ¿verdad?, que cada persona es diferente. Y que así como hay cosas que hacen los demás que tal vez no me agradan, igual haré yo cosas que no agradan a los demás. Por eso es sabio mejor concentrarse cada uno en edificar su propia persona en santidad y amor para con Dios y sus semejantes. Y orar mucho por aquellos hermanos que no han podido desarrollarse en la fe para que sea Dios el que trate con ellos. Pero cuidado de que no caigamos en el vicio que Satanás nos ofrece, que es ir y sembrar discordia, porque está entre las cosas que Dios simplemente aborrece, le desagrada, le causa asco ver que alguien está sembrando discordia entre sus hijos. Nosotros debemos entonces, entre el cuidado de la lengua, entre las cosas que no debemos hacer, el mal uso de la lengua, es tener mucho cuidado de no sembrar división, sino que alentar a la unidad. Edifiquémonos unos a otros. Ayudemos a la unidad de la iglesia. Como parte del desarrollo de una iglesia es que puedan trabajar juntos en armonía. Y cuando la iglesia aprende a trabajar juntos y en armonía, entonces ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo mismo pasa en las familias. Si nosotros edificamos nuestras familias y podemos guiarlas al camino de la unidad, Dios verá con agrado ese hecho y entonces derramará bendiciones sobre nosotros. Pero si nosotros somos aquellos utilizados por Satanás para sembrar división, créame que Dios no va a ver con agrado esto, porque en su palabra claramente nos dice que está entre las cosas que Dios aborrece. Así que cuidemos cada uno de no hacer el mal. Al contrario, hagamos el bien y no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a orar.
Padre bendito, te damos las gracias por tus bondades, Padre, porque tu palabra es clara, porque tú nos dices lo que te gusta y lo que no te gusta que hagamos, porque nos instruyes hasta en los asuntos más sencillos, que es la comunicación interpersonal. Nos enseñas cómo comunicarnos unos a otros y nos ayudas y nos enseñas a ser tolerantes y perdonadores unos a otros. Padre, te pido que dirijas nuestra mente en todo momento para que nos podamos dar cuenta cuando caemos en la trampa de Satanás y somos propagadores de divisiones. Padre, reserva nuestra lengua para bendecir, para edificar y ayúdanos a dominar nuestro ser para que no caigamos en este mal uso de la lengua. Padre, trabaja en nosotros, que nuestro hablar siempre sea para bendición de los que nos oyen, que nuestro hablar siempre sea para comunicar tu evangelio, Padre, para que otros también conozcan de ti. Padre, te pido que nos uses a cada uno de nosotros para que demos honra y gloria también con nuestra forma de hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.